El mensaje, hermanos, en esta tarde lo he titulado Sed llenos del Espíritu. Y vamos a ir a Efesios, por favor, acompáñeme. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice ahí el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y disolución quiere decir mezcla. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sabe, hermano, en ese tiempo, en la Santa Cena, los que habían creído en el Señor Jesucristo, en la Santa Cena tomaban vino, el jugo de la uva, y había muchos que se permitía tomar ese vino haciendo memoria al sacrificio de Jesús, de cómo Él derramó su sangre por nuestros pecados en la cruz. Pero había muchos en diferentes iglesias, y algunos de ellos eran los de Corintio, que abusaban de ese vino y bebían y llegaban a la embriaguez. Y el apóstol Pablo exhortaba a los corintios, y me imagino que conocía la situación en las iglesias, sabía cómo los hombres somos inclinados a pecar, al mal, porque hay una naturaleza que en nuestra carne inclinada al mal. Y el apóstol Pablo da este consejo y dice: no se embriaguen con vino. El vino tiene mezclas, el vino tiene ciertos componentes, incluso dicen que había como especies que lo hacían más fuerte. Y el apóstol Pablo decía que se llenaran del Espíritu Santo. Él en otros pasajes de la Biblia decía que el Espíritu Santo es puro, hermanos. Y le recomendaba aquí a los efesios: llénense del Espíritu Santo. Y hermanos, creo que hoy en la actualidad necesitamos los hijos de Dios ser llenos del Espíritu Santo. Y sabe, lo digo por mí, yo tengo mucha necesidad de Dios, hermano. Yo no sé cómo usted se sienta, pero en el día a día yo tengo mucha necesidad de Dios. Como las cosas que se están viendo en el mundo, en Guadalajara, no sé cuántos han oído de Guadalajara, pero hace poco tuvimos un incidente muy fuerte. El cartel de ahí hizo desastres. En el mundo hay mucha violencia, hermanos, y hay una libertad sexual muy fuerte. De repente los jóvenes ahorita desde los 14, 15 años están siendo bombardeados con ideologías diferentes. Se quiere implementar una ideología de género desde la infancia en las escuelas. Se está queriendo trastornar la mente de los niños, y con tanta maldad y con tantas cosas que hay en la misma iglesia de Cristo, hay mucha necesidad de oír la palabra de Dios, de que se predique verdaderamente la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que en este lugar se predica y se enseña la palabra de Dios. Ore por sus pastores. Todos los hombres somos falibles, a veces nos equivocamos. Los predicadores a veces nos equivocamos, los pastores a veces también se equivocan, porque somos seres humanos, hermanos. Y necesitamos que oren por nosotros, por todos unos por otros. Dice la Biblia que hay que orar. Pero yo sé que en esta iglesia se trata de enseñar y predicar la palabra. Y hoy en la actualidad hay muchas iglesias. Y gloria a Dios por ello, que la palabra de distintas maneras, unos llevan su liturgia de un modo, y a veces hay enseñanzas diferentes en que si el arrebatamiento es antes, después de que se manifieste el anticristo, y hay algunas diferencias. Unos no creen en los dones del Espíritu Santo, otros sí creemos, y hay diferencias, pero tenemos como algo fijo, que Jesús vino, murió y resucitó. Y gloria a Dios por eso. Tengo amigos que son bautistas. Yo asisto a una iglesia pentecostal, y de todas maneras yo tengo mis propios criterios, y en cada iglesia cada quien tiene sus propios criterios e ideas, y hay cosas que están bien, que no nos perjudican. A veces pensamos un poquito diferente y así. Pero hoy en la actualidad hay muchas iglesias que usted llega y va a ir predicaciones como motivacionales, que en parte están bien, son buenas. Pero muy pocas veces usted en la actualidad ya hoy escuchará un mensaje
que se predique acerca del infierno, o donde el predicador esté hablando con la convicción y el poder del Espíritu Santo, trayendo convicción en que hay pecado, que el pecado tiene que salir de nuestras vidas. Y de todas maneras, sinceramente, a veces no nos gusta que seamos confrontados, hermanos. Y el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos habría doctrinas de demonios, que habría gente que no querría escuchar una sana doctrina y que buscaría maestros, predicadores que les dijeran las cosas que ellos quieren oír para vivir su vida conforme a su corazón. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo: llénense del Espíritu Santo. Y tenemos esta gran necesidad de llenarnos del Espíritu Santo en estos últimos días. Hermano, ¿sabe por qué? Porque también la gente necesita ver hombres y mujeres con el Espíritu de Dios dentro de ellos. Ellos necesitan ver ejemplos. Ellos necesitan... Yo recuerdo en mi adolescencia, mi madre y mis abuelos cristianos, otra tía también, entregados a Dios, vivía en pecado y vivíamos en pecado y con errores en muchos familiares nuestros, pero sabíamos que cuando teníamos una necesidad de Dios, teníamos abuelos que podían orar por nosotros o familiares, porque nosotros identificábamos que como que en ellos estaba algo de Dios. Ahora entiendo que era el Espíritu Santo, que era el Espíritu de Dios dentro de ellos. Pero nosotros los buscábamos porque había algo diferente. Y por eso le digo, el mundo necesita ver hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y no le digo que no va a cometer un error, probablemente va a equivocarse, probablemente va a cometer un error. Pero una cosa es tratar de buscar de Dios, aunque sea imperfecto, aunque tenga debilidades, aunque a veces me equivoque, tratar de buscar de Dios, a decir soy imperfecto y así me voy a quedar. Si usted está dispuesto a buscar a Dios con todo el corazón, aún con sus imperfecciones, Dios le va a guiar, Dios lo va a limpiar. Y le digo, el mundo lo necesita. Yo visito en Guadalajara, cuando tengo oportunidades, centros de rehabilitación. Y he visto a jovencitas entre los 12 y los 13 años, prisioneras de alguna droga. Papá y mamá en muchas ocasiones tristemente están por su lado y parece como que no hay atención en los hijos. Y los jóvenes, tanto hombres como mujeres, tienen una gran necesidad de Dios y de amor, hermanos. Que se les muestre amor. No siempre yo puedo ir a los centros de rehabilitación y hay mucha gente con problemas, adicciones, y hay mucha necesidad en el mundo. En la escuela, en los hogares. Tengo familiares que trabajan en las escuelas y me dicen, ¿sabes, Gerson? Ahora los niños llegan y dice, mi mamá ya tiene una novia o mi papá ya tiene un novio, o sea, con cosas bien raras, hermanos. Y usted tiene un puesto de trabajo, ya sea en la construcción, ya sea en la escuela, ya sea en la calle. ¿Cómo los conoció el pastor? En la calle, hablando, no sé, y así estamos. No sabemos con quién nos vamos a topar en el día, pero es importante tener esta presencia de Dios para testificar, para hablar, para compartir, para ayudar, porque no sabemos la gran necesidad que puede traer una persona, hermanos. En una ocasión yo fui al gimnasio y salí del gimnasio y por lo regular no hablo con la gente, pero iba concentrado, ya iba para mi casa, estaba bajando las escaleras y una muchacha de no sé de qué tienda de haber salido, pero estaba totalmente abrumada, llorando, desconsolada, y yo le vi su cara de tristeza, de dolor, estaba llorando con gran aflicción. De esas veces, hermano, que usted ve a alguien desesperado, como con ansiedad. No sé si ha tenido esa experiencia, o a lo mejor usted ha sentido eso.
desconsolado, como que siente que el mundo se le va abajo. Yo la miré, su estado en el que estaba mental, porque yo he atravesado por experiencias. Mire, quizá algunos conocen mi testimonio, otros no. Aquí está mi madre y su esposo ha sido una gran persona que la ha acompañado, y yo amo también a mi padre, pero vengo de una separación de mis padres y yo veía a veces mi madre tan frustrada y con cosas tan difíciles. Y hay gente así en el mundo, hermanos, con tristeza, con dolor, con batallas en el matrimonio, con situaciones. Incluso hay gente que viene así a la iglesia triste, hecha pedazos realmente. Pero por eso estamos aquí buscando de Dios y predicando la palabra y orando unos por otros. Y cuando yo veía a esta muchacha totalmente abrumada, mire, pastor, ¿sabe qué sentí yo? Yo sentí en ese momento acercarme a ella y orar por ella solamente. No se me vino a la mente compartirle un versículo bíblico ni hablarle del evangelio. No se me vino nada de eso a la mente. La verdad la vi tan desconsolada, descontrolada. Pero lo que yo sentí fuerte dentro de mí es como si Dios me dijera, ora por ella. No me conocía y estaba llorando. Ni siquiera se había dado cuenta que me había puesto enfrente de ella. Le toqué suavemente el hombro. Me volteó a ver y le dije, ni le dije ni cómo me llamaba, nada, nomás le dije, ¿me permites orar por ti? No podía ni siquiera abrir sus labios y estaba llorando, y le hizo así, en señal de sí. Le dije, cierra tus ojos. Padre, yo no la conozco. Espíritu Santo, tú sí la conoces. Tú la formaste, tú la creaste, tú sabes por lo que ha atravesado desde su infancia, por todo lo que ha vivido, y no conozco la situación. No sé si es un problema familiar o algo con sus hijos o en casa, pero te pido que hables a su vida, a su espíritu, que le muestres que no está sola, que sepa que tú estás con ella en este problema. No era coincidencia que yo estaba bajando por ahí, que yo se supone que predico la palabra, que tengo conocimiento de Dios. No era casualidad que pasara por ahí, viera un alma afligida, pero yo sentí dentro de mí que el Espíritu Santo me impulsó a orar por ella. Y sabe, fue una bendición. La muchacha después se quedó tranquila. Le dije, Dios te bendiga, no estás sola, busca de Dios, y si buscas a Él, Él no te va a dejar, Él te va a mostrar un camino. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, a veces he sentido como el orar por alguien, porque trabajo en un hospital o enfermo, y como que a veces no estoy muy bien conectado con Dios, hermanos. Y recuerdo en una ocasión que sentía como una carga por orar con un joven, y le voy a decir algo, hermanos. Uno a veces dice, es que no siento que estoy lleno de Dios. Hoy no oré, hoy no me levanté a orar. Y miras tus imperfecciones. ¿Sabe qué he aprendido? Dios me ama, haga o no haga nada, ore 15, 20 minutos, 1 hora o 2 horas, porque es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Pero cuando tú entiendes eso y dejas de, es que si no oro, Dios no me va a escuchar, no va a estar ahí, porque vivir así es feo, hermano. Pero cuando tú entiendes que tú tienes un Padre, que hagas o no hagas, Él te ama, y tú entiendes, Cristo me ama tanto que quiero buscar su presencia, y ahora te metes al río del Espíritu Santo, te echas un clavado y disfrutas de Él. Y sabe, no siempre las cosas van a estar bien, no siempre nos vamos a sentir muy bien. Muchas veces usted se va a ver al espejo y se va a sentir un muy pecador, que a lo mejor no oró, y el diablo va a venir a acusarte. Y por eso le digo, ha habido veces que como que no me siento conectado con Dios y miro mis pecados y he sentido como si Dios me dijera, ora por él, pero digo, es que no siento que Dios vaya a obrar a través de mí porque no me siento conectado. Hermano, nunca piense que usted sabe todo. Porque usted puede pensar de un modo, pero Dios lo ve a usted de otra manera diferente. Y muchas veces a lo mejor no estamos muy bien, pero si tú sientes algo de Dios, hágalo, hermano. Porque el que opera y el que obra es Dios a través de usted. Y yo en algunas ocasiones, por detenerme, por sentir que mi pecado, y quizás no sé si sea el diablo acusándome, pero
He dejado de orar por enfermos. Una vez, sola vez me ha pasado. No oré por un muchacho. Estaba algo grave. Dios me ha permitido orar por personas antes de morir. Y yo dije, mañana voy a clamar a Dios, voy a pedir su poder y mañana voy a orar. Al siguiente día, hermanos, su cama estaba vacía. Le digo, no siempre nos vamos a sentir bien. Y no siempre vamos a estar perfectos delante de Dios. Pero estamos llamados a buscar su presencia, a ser llenos de Él. Y cuando tú buscas a Dios y tienes un acercamiento a Él, va a ser más fácil que escuche su voz y entienda su voz, hermano. Por eso digo que tenemos una gran necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, más en estos tiempos. La palabra llenar, hermanos, significa ocupar por completo un espacio. Llenar significa ocupar por completo un espacio. El Señor Jesucristo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15 en delante. ¿Ha creído en el Salvador, en el Señor Jesucristo, hermano? ¿Ha sido salvado por Él, verdad? ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo? Todos, hermano, todos. Dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entró en su vida. El Espíritu Santo es el que le ha ayudado a alejarse de pecado. Hermanos, todos tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Sí es una realidad. Porque de pronto dice, a ver, dicen que todos tenemos al Espíritu Santo y a veces somos buenos para ver a la gente, ¿verdad? Y no nos vemos a nosotros. Y de pronto dice, híjole, como que el hermano tiene más de la carne que del Espíritu. Y medimos a las personas. ¿Sí o no, hermanos? O nomás yo los mido. A veces medimos a las personas. Pero mire, todos tenemos al Espíritu. Pero sabe que sí es una realidad, hermanos. Y como decía un amigo mío, podemos tener una buena relación con el Espíritu Santo o una mala relación. Eso sí es una diferencia, hermanos. Y la pregunta en esta tarde sería, ¿cómo es mi relación con el Espíritu Santo? O si aquí pusiéramos una puerta grandota y oyéramos una voz que nos dijera, mira, ese es tu corazón, y nos dieran unas llaves y abriéramos el corazón, ¿qué habría en el corazón de Gerson? ¿Qué tendría más ocupado el corazón de Gerson? Mis sueños, mis relaciones, mi familia, que hay cosas que están bien, ¿verdad? O a lo mejor habrá algún pecado o algo inmoral. ¿Qué es lo que habrá en mi corazón? Y yo le pregunto, si usted hoy se le da una llave y abre esta gran puerta de su corazón, ¿cómo estaría su corazón? ¿En qué lugar de ese cuarto estaría el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaría ahí ocupando todo, o el Espíritu Santo estaría en un rinconcito por allá. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo, hermano? Hermano, no estoy aquí para juzgarlo. Estoy aquí para exhortarle y reflexionar, porque yo mismo a veces he sentido que no tengo tanto de Dios. Aunque a veces predico, aunque leo la Biblia, e incluso hay veces tú puedes estar tan enrolado en el ministerio y predicar aquí, allá,
le digo, en la iglesia, en los centros de rehabilitación, saliendo fuera a otras partes a predicar, y aún así uno puede descuidar la relación con el Espíritu Santo. Porque a veces los predicadores somos buenos para aprender cómo desglosar un sermón, cómo poner puntos, pero aunque yo predique, si Dios no está en el asunto, nosotros no vamos a tocar las almas. Y para que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros, es necesario tener tiempo con Dios, hermanos. Independientemente de mi ministerio, independientemente de mi familia, independientemente de mi trabajo, de todas las cosas que haga, necesito tener una relación con el Espíritu Santo. Y por eso le digo, le pregunto, el día de hoy, hermano, y le digo, nadie estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí para ponernos a pensar. Analice su vida y pregúntese cómo está su relación con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más hay en su corazón? Y si hubiere algún pecado, porque solemos pecar, Dios lo puede limpiar, hermanos. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, versículo 38, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese que Dios no hace acepción de personas. Le digo, sí, de repente vemos a personas como que están más conectadas con Dios, pero si usted y yo disponemos nuestro corazón, también nos podemos inundar de la presencia de Dios. Porque el apóstol Pedro, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios derramaría, ¿verdad? O sea, Dios quiere derramar su Espíritu, dijo Pedro, sobre toda carne. O sea, Dios no lo quiere llenar poquito, hermano. Dios no lo quiere llenar como a la mitad o casi. Dios quiere que se llene tanto que de aquí se derrame. ¿Entiende la ilustración? Y si usted está dispuesto, el Espíritu Santo puede derramarse en su vida con poder. Y mire, quizá ahorita no voy a tocar tanto el tema de los dones y el ministerio. O sea, hermano, usted busque a Cristo y si Dios le quiere dar dones, señales, milagros, gloria a Dios. Pero usted empápese de Dios, llénese de Dios. Porque Él quiere derramarse en nosotros. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, hemos visto, hermanos, moveres del Espíritu Santo fuertes a través de la historia. Milagros, señales, prodigios. Y días atrás, yo nunca había estado en la calle Azusa, donde hubo un gran avivamiento. ¿Alguien conoce esa historia en Azusa Street, en el centro de Los Ángeles? Hubo un acontecimiento en 1906 donde una persona afroamericana, que incluso había sido, usted sabe, antes había como más divisiones en el pensamiento y a las personas de color como que las hacían por un ladito, y William Seymour, siendo un predicador afroamericano, lo habían sacado de lugares, lo habían rechazado y empezó a hacer reuniones de oración, de predicación, leyendo la palabra, y llegó a dar ahí en el centro de Los Ángeles, en la calle Azusa. Pero la historia dice que William Seymour fue lleno de la presencia de Dios y la gente escuchaba su palabra y la gente que visitaba la iglesia sentía el toque del Espíritu Santo al entrar ahí, y había milagros, había señales, que los cojos se paraban, que los ciegos recobraban la vista. Creo, si mal no recuerdo, no sé si alguien había tenido un brazo como seco
o pierna, no recuerdo, hermanos. Y oraron por él y le salió. Está tremendo, ¿verdad? A lo mejor es difícil creer eso, pero los milagros existen, hermano. Y entonces había un mover de Dios bien fuerte y de ahí sale lo que es, ya se piensa más en lo que es el pentecostalismo, que creemos en los dones, la manifestación del Espíritu, de esos movimientos. Y sabe, yo estaba en la esquina, parado y viendo el edificio, que ahorita ya está muy moderno, está diferente. Y decía, yo pensé, es un edificio. Si yo toco el edificio, no es como que yo voy a recibir un poder, ¿verdad? Ya parece como que hay gente que ni conoce ni sabe lo que pasó y la gente pasa como si nada. Pero ahí hubo un gran avivamiento, hubo un gran mover de Dios. Y ese gran mover de Dios, esa unción, ese poder está dentro de ti. Y se me venía este pasaje. Decía, aunque hubiera platicado con William Seymour, o si toco el edificio, no voy a tener ese poder. Ese poder está en mí. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, de tu interior correrán ríos. De tu interior. Hermano, porque tú tienes al Espíritu Santo, pero la diferencia, lo que le digo es, ¿cuál es la relación que tengo con el Espíritu Santo? Ese poder de William, o el poder que tuvo John Wesley en la predicación, o George Whitefield y gente que Dios usó, no nació fuera de ellos, estaba dentro de ellos y explotó ese poder. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Y estamos hablando de la predicación, del mover de Dios, pero hermanos, si usted quiere cambiar cosas en su vida, dejar pecados, inundarse de la presencia de Dios, romper las cadenas del diablo, hermanos, si usted dispone su corazón, el diablo también vendrá como a robarle el deseo, como a meterle pereza. Pero si usted persevera, usted será inundado de la presencia de Dios. El profeta Ezequiel tuvo la visión de un río en el capítulo 47, hermanos, de Ezequiel. Y si recuerda la historia, dice la Biblia que Ezequiel se paró en ese río y el agua le llegaba hasta los tobillos, luego le llegaba a las rodillas, luego a la cintura, y luego dijo, aquí ya no se puede solamente nadando, porque el río había crecido. Y dicen los historiadores bíblicos y teólogos que cuando el Señor Jesucristo dijo esto de que, porque dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, hacía referencia a ese pasaje de Ezequiel, del río del Espíritu Santo. Y sabe, ¿alguien ha visto un río, hermanos, físicamente? A veces yo he visto ríos que se secan, hermanos, pero hay ríos tan grandes, hay ríos que nunca han dejado de tener agua, hermanos, y el río lo que entra en él se lo lleva, y el agua del río, hermanos, el agua, cualquier agua sirve para limpiar. El agua, nosotros necesitamos agua para tener vida también. Y el simbolismo del río con el Espíritu Santo nos da a entender que el Espíritu Santo es como esa agua que te limpia, es como el agua que te da vida. Y lo que Ezequiel estaba viendo ahí, de la visión de estar totalmente lleno, es lo que el Señor Jesucristo estaba dando a entender, que podíamos buscar esa llenura, que podíamos nadar en el Espíritu de Dios. Zacarías capítulo 13, versículo 1, dice que habría un manantial para la purificación de pecados y la inmundicia, y ese manantial es el Espíritu Santo. La palabra purificación es la eliminación de impurezas e imperfecciones. Y al limpiar la inmundicia es la suciedad, la basura.
Y el Espíritu Santo es el que nos puede limpiar. El Espíritu Santo es como este manantial que si tú te metes a este manantial, si tú te empapas del Espíritu Santo, vas a limpiarte espiritualmente, mentalmente. Vas a eliminar las impurezas, las imperfecciones, la suciedad del pecado. Porque cuando yo me acerqué a Cristo, yo no me acerqué siendo el más limpio. Yo me acerqué a Cristo con una vida de pecado, hermano. Le digo, no voy a hablar de mi testimonio, pero yo sé cómo llegué a los pies de Cristo, con inmundicia y ni siquiera anhelando el perdón de Dios. Pero yo entendí que Jesús me amaba y yo le dije, ni te conozco ni te deseo, pero si existes, cambia mi vida, transforma mi vida y sálvame del infierno. Y empecé a caminar con Dios. Empecé a meter mi talón en el Espíritu Santo, mi tobillo. Y Dios empezó a limpiarme, empezó a quitar la basura. Y ¿sabe qué? Le digo que hasta el día de hoy, Dios, el Espíritu Santo, sigue limpiándome, sigue quitándome basura, hermano. Y el Espíritu Santo anhela quitar de nosotros lo que nos contamina o nos estorba, hermanos. Días atrás, la semana pasada, prediqué en una iglesia en Riverside. Y les decía, hermanos, que la palabra paraíso aparece solamente 5 veces en la Biblia. Y 3 de esas aparece en el Nuevo Testamento. Una es cuando le dice al hombre de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se habla del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Y les decía que la palabra paraíso en el griego, no recuerdo el nombre griego, pero el significado es parque, hermanos. Y parque es un lugar donde hay muchos árboles, donde hay manantiales. También les decía que uno de los parques más grandes y más hermosos del mundo, el número 1 al parecer, y si no es el que está entre los primeros lugares, lo tienen ustedes aquí en Estados Unidos. Se llama Yellowstone y está en Wyoming. Y cuando yo estaba estudiando el tema, porque iba a hablar de la resurrección y hablé del hombre de la cruz también, que murió con el Señor Jesucristo, me llamó la atención y dije, voy a ver cómo es Yellowstone. Porque oímos conceptos de lo que dice que hay en el cielo y todo eso, pero dice que es un paraíso, un parque, un lugar de árboles. Si Dios ha hecho cosas tan hermosas en el mundo, imagínense cómo es el reino de los cielos. Y me metí a ver Yellowstone, hermanos. Montañas, árboles, ríos, cascadas. Y cuando estaba estudiando este tema y creo que el Señor me llevó a ver el río del Espíritu Santo, me topé con este versículo en Apocalipsis. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 22. En el reino de los cielos dice, Apocalipsis capítulo 22 versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice la Biblia. Después me mostró un ¿qué, hermanos? Limpio de agua de vida en el reino de los cielos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y aún y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, porque los árboles que están cerca de los ríos se sustentan del agua que está ahí. Dice, este árbol produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y yo estaba asombrado porque hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, el arca de Noé, el tabernáculo, que tenía que ver con lo que vendría más adelante cuando vino el Señor Jesucristo. Y hay cosas que así como Dios le mostró a Moisés, que había en el cielo, el tabernáculo es un diseño del cielo, y muchas cosas
Y Ezequiel estaba viendo el río del Espíritu Santo. Jesús habló del río del Espíritu Santo. Y aquí vemos en el reino de los cielos un río de agua de vida eterna, hermano. Y no es como que el Espíritu Santo sea un río literal, sino que lo que da a entender el Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo es como un río que lo puede limpiar, que le puede quitar todo lo que no está bien. La mujer samaritana le dijo el Señor Jesucristo: si tú tomas esa agua, después vas a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ese es el Espíritu Santo, hermano. Yo no sé si hoy te encuentras apagado o cargado. No siempre venimos bien a la iglesia, hermano. No siempre nos sentimos bien. Yo he ido a la iglesia triste, he ido a la iglesia con ansiedades, he ido a la iglesia con preocupaciones, he ido a la iglesia a veces con pecados ocultos. He ido a la iglesia a veces con soberbia, con orgullo. Y no sé cómo te sientas tú, o si hoy estás abrumado con un ataque del diablo o una mala decisión que te metió en un camino. Yo no sé, hermano. Pero lo que sí sé, así como yo oía en la iglesia, o incluso a veces me iba a la casa porque ni entendía lo que decían, pero cuando yo buscaba de Dios, cuando yo buscaba de Cristo, en el día a día, en el día con día, esta agua, esa sed espiritual que yo tenía, la necesidad de Dios que yo traía, la ansiedad, la preocupación, el pecado, es el Espíritu Santo que viene a nosotros, que nos inunda, que nos convence de pecado, que nos restaura, que nos anima, que nos da gozo, hermanos. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, hermano. Y solo está en disponer un poquito el corazón para que Él obre en nosotros. Ya voy a terminar, voy a ser breve con lo que voy a decir. Si usted me pregunta, hermano, ¿y cómo puedo llenarme del Espíritu? Busque a Dios, hermano. Manera simple. ¿Cómo puedo buscar a Dios? Lea su palabra. Ore. Si usted siente algún día ayunar, hágalo. ¿Sabe cómo puede llenarse también de Dios? En la alabanza, glorificando a Dios. Mire, porque el versículo, el que empezamos leyendo, dice Efesios capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos. ¿Cómo vamos a ser llenos? Dice, hablando entre vosotros con salmos, que eran cantos, eran oraciones, y dice muchas veces himnos, cantos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las maneras en las cuales yo he experimentado el toque de Dios en mi vida, que se van las cargas, que se van las preocupaciones, que siento que el Espíritu Santo empieza a llenar mi vida, que empieza a quitar las manchas, las impurezas, es a través de la oración, pero muchas veces también es a través de la alabanza. Cuando yo empiezo a cantarle a Dios, empiezo a glorificarle, a adorarle, siento que el Espíritu de Dios viene a mi vida.
Como les mencionaba, Dios habita en medio de la alabanza, hermano. Y en el alabar y glorificar el nombre de Dios hay poder también. Estamos llamados a andar en el Espíritu. Y si usted dispone su corazón a buscar de Dios a través de la oración, a través de la alabanza, leyendo su palabra, apartándose de pecado, usted andará en el Espíritu. Mire, voy a leer unos pasajes. Quiero leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, aislado. Yo imagino a Juan pues no comiendo bien, no tomando mucha agua, afligido. Ya lo habían metido como algo para deshacer su cuerpo y no se pudo morir, y por eso lo desterraron. Pero Juan dice en el versículo 10 del capítulo 1: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si usted Si usted dispone su corazón, gracias, a caminar con Dios en el día a día, va a ser más sensible a la voz de Dios, hermano. Va a oír al Señor hablar a su vida. Si dispone su corazón para caminar con Dios, dispón tu corazón y vas a andar con Dios, y detrás de ti quizás vas a oír una voz. Si dispones tu corazón para andar en el Espíritu, oirás la voz de Dios. Yo he oído la voz de Dios. A veces viene de una manera pasible, solamente una vez la he oído audible. Y no es como que ese día me levanté y lloré 3 horas, pero cuando tú dispones de tu vida a caminar con Dios día con día, le digo 15 minutos, 1 hora o 2 horas en la oración, en la palabra, si dispones su corazón a caminar con Cristo, tarde que temprano lo va a oír, hablarte de alguna manera a tu corazón, al alma, a tu espíritu, ya sea audible o a través de la palabra o a través de la predicación. Pero Dios hablará a tu vida, porque estás disponiendo tu corazón para andar con Él, hermano. Ya dije que iba a terminar, pero ya casi voy a terminar, hermano. Mire, tenemos una gran necesidad, hermanos, de andar en el Espíritu. Los ministros tenemos una muy grande necesidad de meternos con Dios. Si queremos ver resultados diferentes, tenemos que buscar de Dios. Mi vida ha sido bendecida a través de un ministerio, claro, lo que he vivido en mi iglesia, pero me gusta mucho el ministerio de David Wilkerson. Él ya murió, pero me gusta leer su libro, su biografía. Y recuerdo en una de sus predicaciones, ¿cuántos conocen a David Wilkerson, hermanos? Él fue a Nueva York a predicar a las pandillas. Dice Nicky Cruz que cuando lo vio tenía unos lentes tan anchos que parecía, dice, lo quise ver a los ojos y se movían por un lado y por otro. Estaba flaco como un fideo, se vestía mal, venía de una zona rural en 1950 y de pronto llega a Nueva York con los trenes y la droga y los pandilleros. Pero David Wilkerson había oído la voz de Dios y fue a predicarle a estos pandilleros.
Y dice, y cuando lo vi por primera vez estaba compitiendo con los trenes y era flaco como un fideo, pero este hombre tenía el Espíritu de Dios. Y lo oí decir, Cristo puede cambiar tu vida hoy. Las pandillas vinieron al conocimiento de Dios. Nicky Cruz, quien conoce su testimonio. Pero David Wilkerson siempre hablaba también de sus debilidades y cómo empezó su ministerio. Él dice, hermanos, que cuando él recibió esa orden de Dios, dice que acostumbraba a mirar mucho la tele. Y sabe, ver la tele no es malo. Si ve alguna serie, hay cosas que no le edifican, hay cosas que sí son pecado, pero no todo es malo. Y él estaba viendo la televisión. En los 50, pues la tele era una distracción. Ahorita tenemos la computadora, el teléfono, muchas cosas nos distraen. A veces no son malas, pero nos distraen. Pero él dijo, las 2 horas que paso viendo mi televisión, las voy a pasar orando y vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver, Dios, qué vas a hacer. Lo llevó a un ministerio poderoso, hermanos. Después de muchos años, que es a lo que yo quería llegar, fundó una iglesia en Nueva York, en Times Square, que yo he querido conocer Times Square, la iglesia sobre todo. Y era curioso porque en medio de prostitución, drogas, él decía, Dios, manda a alguien aquí, yo voy a apoyar a alguien para que predique, le voy a ayudar con fondos. Pero como caminaba con Dios, fue sensible a la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo, tú lo vas a hacer. No había fondos. La iglesia que está en Times Square creo que ahorita tiene el valor de más de $30 millones. Dice, no tenía ningún dólar, pero caminaba entre Broadway y no sé qué calles antes de agarrar ese teatro. Y dice que era como la 1 o 2 de la mañana, y yo entiendo que a esa hora es peligroso andar por allá. Y dice que había por ahí un borracho que estaba maldiciendo y así. Y él decía, Dios, yo quiero saber si es verdad que esa voz que yo siento eres tú, o es de mi mente, o es alguien más. Y dice que cuando él estaba haciendo esto, este borrachito se acercó, se paró enfrente de él y le dijo, como que ya cambió su semblante y no parecía tan borracho, pero eran cosas del Espíritu. Hay cosas que se han de discernir espiritualmente. Este hombre le dijo, que era un demonio a través de él, lárgate de aquí, tú no eres bienvenido en esta ciudad, lárgate de aquí. Entonces él entendió que Dios lo estaba llamando. Él entendió que también había huestes de maldad que no querían que él estuviera ahí. Pero él entendió la voz de Dios, fue sensible a la voz de Dios, andaba en el Espíritu, escuchó la voz de Dios, fue a predicar, fundó la iglesia y se mantiene de pie. Él ya murió, pero el ministerio continúa. Hermano, tú puedes llenarte de Dios, ser sensible a la voz del Espíritu Santo, dejar que Cristo cambie tu vida, dejar que Él te guíe en todo lo que hagas. Si estás dispuesto a llenarte de Él, Él te va a llenar, porque Él quiere derramar. Y si tú estás dispuesto, Él lo va a hacer, hermano. Yo tengo imperfecciones y errores y manchas, pero le pido a Dios que me ayude, que quiero ser lleno. Y yo creo que Dios me puede limpiar y llenar. Y yo creo que Dios lo puede limpiar y llenar también a usted. Ese es el mensaje que el Señor me dio, hermanos. Sed llenos del Espíritu. Que busquen la llenura del Espíritu Santo. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Y quien guste puede pasar al altar. Vamos a orar, a glorificar el nombre del Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor. Dios mío, tú sabes, Señor, cómo me siento a veces, y a veces me siento el hombre más imperfecto, Dios, delante de ti.
pero sé que me amas y que me escuchas, Dios. Padre, te pido, Señor, por cada hombre y mujer que aquí están. Dios mío, yo no sé quién escuchó mis palabras, pero tú sí sabes, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra sea guardada en su corazón, que la reciban, Señor, con fe, creyendo, Señor, que tú obrarás en ellos, creyendo en ti, Espíritu Santo. Deseamos, Señor, llenarnos de ti. Tú nos estás llamando a llenarnos de ti y queremos llenarnos de ti, Señor. Yo quiero llenarme. Padre, yo te necesito, el mundo te necesita, Long Beach te necesita, Guadalajara te necesita, México te necesita, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, la iglesia te necesita. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestras vidas, llénanos de ti, límpianos de nuestras manchas, de nuestras imperfecciones. Llénanos con tu poder, Señor. Llénanos de tu fuego, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu fuego, Señor Jesús. Tú eres quien bautiza en Espíritu Santo y fuego, Señor. Llena a mis hermanos, Padre. Llénanos, Señor Jesús. Obra en nosotros con poder, Espíritu Santo, en esta tarde. Obra, Señor.